Los hechos contados tal y como son. Con Hernán Higuera. Entrevista al día con Hernán Higuera. Antes de empezar la siguiente entrevista, amables oyentes, tengo que pedirles disculpas porque ha escapado de nuestras manos la presencia del señor ministro de Defensa Nacional, que estaba invitado a este espacio informativo, Giancarlo Lofredo. Hasta las 9 de la noche de ayer, nuestra producción, con la coordinación del ministro y de su equipo de comunicación, todo estaba bien, confirmado, promocionado en redes sociales. Pero pasada la medianoche y en estas horas de la madrugada ya nos han dicho que la agenda del ministro no le posibilita estar acá. Bueno, eso es lo que refleja la política de comunicación que tiene el régimen, ¿no? Seguramente nos van a contestar las preguntas por un TikTok o quizá el ministro pueda replantear su agenda. A lo mejor quiere venir mañana, quiere venir pasado mañana. Para nosotros es importante, para los ciudadanos es importante tener la información, que respondan las preguntas sobre los temas de seguridad que todavía no están resueltos. Que si bien es cierto, ellos presentan cifras de disminución de muertes violentas, por ejemplo, vemos todos los días titulares y masacres, incluso ahora otro asesinato doble en Manta, horas antes de que el Comando Conjunto vaya a instalar su sede, como lo ordena el decreto ejecutivo del presidente Daniel Noboa. Todas esas cosas hay que preguntarlas. Teníamos un diálogo previsto con el ministro y se ha excusado. Esto nos deja mucho que desear, mucho que pensar. Esperamos, ministro, si nos está escuchando, usted pueda replantear su agenda y venir acá a contestar algunas inquietudes que tenemos como periodistas y también inquietudes de la ciudadanía. Con esto, amables oyentes, proponemos un diálogo con Jean-Paul Pinto. Él es experto en temas de seguridad y le agradecemos mucho por atender esta llamada, por ayudarnos a entender esto que queríamos preguntarle al ministro Jean-Paul. ¿Qué tan estratégico y qué tan beneficioso es que el presidente adopte con decreto ejecutivo el traslado de los mandos de Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional? ¿Cuál es la consecuencia de eso? Buenos días. Buenos días, Hernán. Gusto saludarte. Un saludo a lo dice la radio. Mira que puede ser positivo, ¿no? Es positivo, pero lo preocupante es que son reacciones a cosas que estamos viviendo. Es decir, para mí, lastimosamente, es la falta de un plan, ¿no? Porque cuando tienes un plan y tienes identificadas las zonas más violentas del país, evidentemente vas a poner puestos de mando en cada zona que es de preocupación. Sí, ya sea en Los Ríos, sea en Manabí, sea en el Guayas, sea en las zonas que sea pertinente, ¿no? Pero lo que estamos haciendo es únicamente apagando incendios, ¿no? Vemos que hay una reactivación de la violencia en ciertas zonas del país y por lo tanto rápidamente decidimos actuar e implementar una estrategia, ¿no? Pero si tuviéramos realmente un plan, mucho antes de esta supuesta etapa 2 de la guerra que hemos iniciado, hubiéramos puesto puestos de mando en cada una de las zonas más violentas del país, que siguen siendo las mismas de la época de Lazo, ¿no? Esto no ha cambiado, no es que nos madrugamos con el estado de excepción, con el decreto de estado de excepción, que esas eran las zonas más violentas del país, las siguen siendo, no, eso no ha cambiado, es decir, más dado lo que podamos mostrar en resultados, en operativos, en capturas, las zonas más violentas del país siguen siendo las zonas más violentas del país, por lo tanto no hemos avanzado mucho, ¿sí? En cuanto a efectividad como tal, gastamos muchos recursos en los operativos que hacemos, pero los resultados al final del día siguen siendo mitigados, ¿no? Como tú bien señalabas, Hernán, hace poco fueron otra masacre más, otros asesinatos más, y evidentemente lo que vemos es una falta de política pública, algo planificado, porque como te digo, lo que hacemos es ser muy reactivos, somos muy buenos en la reacción, hay un incremento de violencia y por lo tanto hacemos un puesto de mando unificado, que es algo muy positivo porque evidentemente las cabezas de los entes de seguridad estarán muy presentes en el territorio, pero es tardío, ¿no? Porque esto debió hacerse cuando se hizo el decreto de estado de excepción, ahí debió desplegarse las fuerzas en el territorio y no solamente en Manabí, sino en las zonas más violentas de las zonas costeras, donde evidentemente había que hacer una presencia mucho más fuerte en territorio, ¿no? Uh-huh. Ayer las autoridades de seguridad dieron una rueda de prensa para hacer una evaluación de lo que ha pasado en la semana 22 de esta guerra interna,
y ellos registran un descenso de las muertes violentas en la semana. Me imagino que ese es el dato, el 16% menos. ¿Eso es creíble cuando vemos cada evento, cada acto, hasta el domingo en la noche, con esto del circo, por ejemplo? Ese tipo de actos cuentan dentro de las cifras del gobierno. ¿Estamos estadísticamente informando bien? Lo que pasa, Hernán, es que es posible que en unos días la estadística nos muestre que hay una reducción significativa de muertes violentas, pero basta llegar al día siguiente o 2 días después que hay una masacre y esa estadística se va al piso. Entonces, no, digamos, no es algo que puede ser permanente y que puede ser sostenible en el tiempo. Sería sostenible si durante los últimos 3 o 4 meses del descenso sería significativo, es decir, sin masacres, sin muertes violentas, sin muertes de menores de edad que tuvimos hace poco. Ahí diríamos, ¿no es cierto?, que hay una data y una estadística que puede ser confiable porque es sostenible. Pero en un país como el nuestro actualmente, con los niveles de violencia que tenemos, digamos, es temporal, ¿no es cierto? Tú puedes decir hoy día que hemos bajado en un 30% y de repente hoy a las 8 de la noche hay una masacre de 15 personas y eso te echa abajo cualquier estadística. Entonces, mostrar estos resultados me parece que son realmente, no es algo que debería comunicarse como tal, porque dado los niveles de violencia que tenemos, estas estadísticas son simplemente temporales. Podemos decir que esto ha bajado, pero 2 días después se ha incrementado o permanece más o menos estable. Entonces, yo te digo que lastimosamente, inclusive en la estrategia de comunicación, en los temas de seguridad, no hemos sido efectivos, no hay una sola vocería. De repente también tenemos varios representantes del gobierno que salen a los medios a decir que todo está tranquilo, que no pasa nada, y realmente 2 días después sucede lo contrario. Entonces, yo te diría que hay que repensar un poco la estrategia de comunicación en cuanto a seguridad, porque estamos reportando, ¿no es cierto?, supuestas mejoras, muchos operativos, mucho gasto de recursos públicos, pero al final del día las cosas no están mejorando, las matanzas no han parado, ¿no es cierto? Y en diversas zonas del país, porque tal vez si dijéramos, bueno, esto está solamente en una zona del Ecuador, de acuerdo, lo hemos podido controlar, pero el problema es que en diferentes zonas de la costa del país vemos escenas de violencia todos los días, todas las semanas. Entonces implica que evidentemente hemos gastado muchos recursos, pero somos poco efectivos, ¿no? Manabí, Guayas y Los Ríos siguen siendo las provincias más conflictivas, pero dice el comandante de la policía que existe una reducción en lo que va del 2024 de 485 asesinatos menos en comparación al mismo periodo del 2023. También, según las autoridades, hay una reducción de homicidios en Esmeraldas y en El Oro, que el año anterior, desde el 1 de enero hasta mayo o hasta el 1 de junio, teníamos una tasa de muertes violentas del 16.60%, que ahora tenemos una tasa de 13.76%, y que con eso pues evidencia que la operación que se está ejecutando en el país es efectiva, dijeron ayer. Ahora, lo que hay que también analizar, Hernán, es que evidentemente nuestras tasas son altísimas, ¿no? Nuestros números de muertes violentas son realmente muy significativos. Entonces, no importa qué tan buenos seamos en la reducción, sigue siendo muy alto, ¿no? Y es lo que le pasó a López Obrador en su sexenio en México. Si bien redujo las muertes violentas durante los 6 años de su gobierno, nunca había muerto tanta gente en México de forma violenta. Es decir, batió todos los récords López Obrador. Y en el caso ecuatoriano pasa algo similar. Podemos decir que hemos reducido, pero es tan alto la cantidad de muertes violentas, la cantidad de episodios de muertes de varios seres humanos, que realmente al final del día lo que terminamos es diciendo que el país no ha dejado de ser un territorio violento, donde una gran cantidad de ecuatorianos mueren de forma muy violenta, ¿no, Hernán? Entonces, creo que esto va a tomar mucho tiempo. Decir que estamos ganando, que ha habido mejoras, sin duda las hay. Las estadísticas aparentemente lo dicen, pero no es significativo, dado el nivel de violencia en el Ecuador. Las muertes violentas son muy numerosas, son muy significativas, y eso implica que el esfuerzo que vamos a tener que hacer es un esfuerzo de largo aliento, de largo plazo, que eso no va a mejorar hasta las elecciones, esto va a mejorar durante años, porque también no hemos atacado los temas estructurales de las causas de la violencia, a nivel de la educación, en los temas de inclusión social. Por ejemplo, en las políticas de seguridad, no vemos una estrategia integral donde los ministerios de Educación e Inclusión Social también tengan que ver y dicten política pública, porque aquí el objetivo principal es sacar a miles de jóvenes de la criminalidad. Hace poco una colega mía sacaba un estudio sobre que el 60% de los integrantes de los QDO son menores de edad. No es un dato menor. Cada vez que se hace una captura
o se da de baja a algún tipo de Hay menores de delincuente, edad. nos damos cuenta que muchas veces son menores de edad. Entonces es un tema muy preocupante que no compete a los ministerios del sector seguridad, eso compete a los ministerios de educación e inclusión social, inclusive al sector privado, que podría implementar estrategias de forma a través de acciones de emprendimiento, educación, ¿no es cierto?, etcétera, sacar a esos jóvenes de la criminalidad. Jean-Paul, pero el presidente dice que sí están haciendo en la materia social, que sí hay, dijo en el informe a la Nación, programas sociales que están generando empleo. Habló de 150,000 empleos, que no son suficientes evidentemente, pero que sí está en marcha todo eso, todos esos proyectos. Mira, aquí lo que necesitamos son estrategias de comunicación donde se muestre claramente qué proyectos, justamente en términos educativos, de emprendimiento, de otorgamiento de becas, de capitales semillas, ha permitido hacer un tema de sacar a jóvenes de la criminalidad. Algo que en su momento también lo propuso Cristian Zurita, ligado también a un tema en Petro en Colombia, donde se hacía un tema de canje, ¿no es cierto? Es importante que vayamos a políticas públicas donde los jóvenes decidan dejar las armas, decidan dejar la violencia y entrar a programas justamente, como te digo, de educación, de emprendimiento, donde el sector privado también podría ser una pieza fundamental. Eso es lo que necesitamos de parte del Estado que nos diga cuáles son los programas desde la educación, desde el emprendimiento, desde la coordinación con el sector privado, donde han logrado justamente sacar a cientos de jóvenes de la criminalidad. Eso es lo que nos está faltando. Si no hay eso, Hernán, todo lo que hagamos será infructuoso. Si detenemos a cabecillas, serán reemplazados rápidamente. Si damos de baja criminales, serán reemplazados rápidamente, porque evidentemente la materia prima de los grupos criminales es numerosa. En las zonas costeras, miles de jóvenes han dejado de ir a la escuela, ya no están escolarizados, no están en familias estructuradas, están abandonados, dejados a su suerte, y eso es una gran ventaja para los grupos criminales que tienen realmente donde abastecerse sin fin. Muy bien, Jean-Paul, muchísimas gracias, experto en seguridad, Jean-Paul Pinto, quien nos ha atendido en estos minutos para analizar sobre las decisiones tomadas por el presidente de la República en cuanto al decreto ejecutivo que ordena el traslado temporal del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas y de la Comandancia de la Policía Nacional a provincias como Manabí y Guayas. Gracias, Jean-Paul, muy gentil. Gracias, Hernán, un saludo a la audiencia, pues un gusto estar con ustedes en este programa. Muchas gracias. 6:57 minutos, 6:57. Se informan ustedes con Notimundo al Día. Notimundo al Día con Hernán Higuera, el mejor espacio para iniciar